Hermano, muy buenos días. Somos Iglesia, somos Amisadai. Vamos a compartir con ustedes una porción de la palabra, agradeciéndole de antemano al pastor que nos dio la oportunidad de estar con ustedes a través de las redes, compartiendo esta palabra sobre el discipulado, sobre ser discípulos del Señor. Somos más que creyentes. Vamos a iniciar con el pasaje en Hechos 3, del 1 al 6. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Acá en este pasaje encontramos tres personas: Pedro, Juan y el cojo. El cojo es una persona que no tenía nombre, pero que podría ser cualquiera. En la palabra encontramos pasajes donde nos podemos apropiar de esos pasajes con nuestro propio nombre. Podemos, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y cambiamos el mundo por nuestro nombre, porque de tal manera amó Dios a John, amó Dios a Jenny, amó Dios a Hugo, amó Dios a Paco, en fin. Entonces hagamos el ejercicio de cambiar el nombre del cojo por el nombre nuestro. Hagamos el ejercicio. Entonces, digamos que en este pasaje hay tres personajes: Pedro, Juan y John, o Carlos, o María, o Pablo, en fin, cualquier nombre puede estar ahí. Y esa persona, con nombre propio, que puede ser nuestro nombre, estaba en la puerta del templo todos los días. Para esa persona, para el cojo, no había feriados, no había festivos, no había fines de semana largo. Todos los días esa persona era llevada al templo. Entonces aquí podemos plantear una hipótesis. Si el cojo era llevado todos los días al templo, existe la posibilidad de que ese cojo conociera la palabra, al escuchar los estudios, los sermones que se daban todos los días a través de los líderes espirituales de ese momento. Así que para ese cojo, y nuevamente recalco, con nombre propio, que puede ser nuestro nombre, eso se había convertido en una rutina: ir todos los días a sentarse al templo con sus manos estiradas, a la espera no solamente de limosna, sino también de un poco de alimento espiritual. Entonces la gente se preguntaba: ¿dónde está el cojo? Necesito el cojo para tal situación. Entonces la gente sabía dónde estaba el cojo siempre: allá, en el templo, sentado en la puerta del templo, allá está el cojo. Era una rutina del cojo que lo llevaran todos los días al templo. Era la rutina de él para buscar no solo un bienestar económico, sino también, a lo mejor, un bienestar espiritual. Entonces surge el interrogante que me hice yo cuando leí este pasaje: ¿qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Somos esos cristianos rutinarios que cuando la gente pregunta por nosotros, todos saben que estamos en la iglesia los domingos? ¿Saben que después del culto salimos a la calle a comer algo, o salimos a comprar mercadería en el líder, o sencillamente vamos después del culto a tomarnos el tecito en la playa? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Somos cristianos rutinarios de la rutina del domingo, de la rutina de la red fe, que vamos a la iglesia porque eso es lo que hacemos los domingos, no tenemos otro plan sino levantarnos e ir a la iglesia el domingo? ¿Vamos a la iglesia para que los hermanos, los diáconos, el pastor nos vean? ¿Y después de eso qué? ¿El resto de la semana qué venimos siendo? ¿Lo mismo? ¿Cristianos rutinarios que nos levantamos, trabajamos y volvemos a la casa en la noche, y solo a la espera del próximo domingo para ir a estirar las manos y recibir lo poco que podamos recibir o lo mucho que podamos recibir, y seguir con nuestra vida común y corriente el resto de la semana? ¿Cómo nos reconoce el mundo a nosotros? ¿Como los cristianos rutinarios o como cristianos activos? Explorando un poco ese pasaje, podríamos decir que en la iglesia encontramos dos tipos de creyentes, o dos tipos de cristianos:
los creyentes, como el cojo, que en este momento estamos haciendo el ejercicio de ponerle nombre propio. Entonces encontramos en la iglesia a John Jairo, que hace de cojo, o encontramos a los discípulos como Pedro y Juan. Pregunta interesante: ¿qué clase de cristianos somos y qué clase de cristianos estamos proyectando a los demás? Los demás nos reconocen como el cristiano rutinario, que se pone la Biblia debajo del brazo, para los más antiguos, para los nuevos, la Biblia en el celular, y vamos a la iglesia a cumplir, sencillamente para que digan: ah, este es cristiano porque va a la iglesia. ¿Dónde está el cojo? En la puerta del templo. ¿Dónde está John? ¿Dónde está María? ¿Dónde está Patricia? Oh, hoy es domingo, está en la iglesia. Pero ¿qué diferencia hacemos con el resto del mundo y la semana? ¿Qué diferencia hacemos? ¿Hacemos alguna diferencia o sencillamente somos los de la rutina? Entonces yo investigué un poquito más y me surgen esas dos interrogantes. Bueno, o somos creyentes o somos discípulos. Entonces, ¿qué es el creyente? El creyente es aquella persona que profesa una determinada fe religiosa. Y aquí hacemos un paréntesis. Entonces, creyentes pueden ser o no. Creyentes son los católicos, creyentes son los protestantes, creyentes son los musulmanes y hasta los ateos son creyentes, porque ellos creen en nada. Entonces, creyente puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser creyente. Entonces, ¿en qué nos estamos diferenciando de ellos? De los musulmanes, de los ateos, de los mormones, de los testigos de Jehová, de los que creen en la astrología, de los que leen la carta. Todos creen en algo. Entonces, si somos solamente creyentes, ¿en qué nos diferenciamos de esas otras personas? Y si somos discípulos, ¿qué es un discípulo? Discípulo es aquel que recibe la enseñanza de su maestro y sigue su doctrina, obedece y aplica en su vida y en la vida de los demás lo que ha aprendido de su maestro. Sobrepesemos que somos creyentes rutinarios que vamos a la iglesia todos los domingos a estirar las manos, o somos discípulos que actuamos. Entonces están las dos diferencias. ¿Qué hace el creyente y qué hace el discípulo? El creyente asiste a la iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente solamente espera recibir como el cojo, allá con las manos estiradas. Dame limosna, dame la bendición de hoy, una bendición chiquita, la de hoy, para pasar la semana hasta el otro domingo. El discípulo piensa en servir y dar. El creyente exige y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo estudia la palabra y la enseña. Este es el alimento de todos los días. El creyente se entrega parcialmente. El discípulo entrega su vida totalmente. Para el creyente, Jesús solamente es el Salvador. Para los discípulos, Jesús es el Señor. Para el creyente, su meta es llegar al cielo, no más. Para el discípulo, su meta es ganar almas para el cielo. El creyente espera el avivamiento. El discípulo hace parte del avivamiento. El creyente espera panes y peces. El discípulo es pescador. Y les puedo decir finalmente que el creyente cree que con la ofrenda y el diezmo ha hecho todo su trabajo en la iglesia. En cambio, el discípulo entrega todo. El Señor quiere todo de nosotros. Y para darle todo al Señor de nosotros, no basta con ser creyentes. Necesitamos ser discípulos del Señor. Todos somos creyentes, pero no todos somos discípulos. El Señor nos pide que creamos en Él. Nos pide que dejemos de estirar las manos sencillamente, esperando la limosna, esperando el poco de bendición. El Señor quiere que como discípulos empecemos a actuar. En este momento, digamos que el Señor permitió la pandemia, porque está en su palabra, que esto ha de suceder. Pero permitió la pandemia, ¿por qué puede ser? Y volvamos a hipótesis, volvamos a levantar la mente y a pensar qué pudo haber sucedido. El Señor ve la iglesia en el mundo sin pandemia y la ve una iglesia rutinaria, una iglesia con creyentes que se congrega cada 8 días o se congrega cada 3 días y no pasa nada más. Entonces el Señor dijo, no,
Yo no quiero una iglesia así, yo quiero una iglesia viva, con discípulos. Y permitió la pandemia, ¿para qué? Para que se reavivara nuestro conocimiento en Él, nuestro amor hacia Él, nuestra necesidad de Él. Por eso, en esta pandemia hemos creado a través de las redes esa forma de comunicarnos con la familia, con los hermanos, de buscar más de Él, de aprender más de Él, de volvernos discípulos del Señor, de traer a personas que están en el mundo y hablarles del Señor, hablarles de su verdad, hablarles de las buenas nuevas de salvación. ¿Fue necesaria una pandemia para que dejáramos de ser creyentes y nos convirtiéramos en discípulos? ¿O debimos haberlo hecho mucho antes sin necesidad de una pandemia? Finalizo con la unión de dos pasajes que resume lo que el Señor nos enseña y nos pide a nuestra vida. Mateo 9, 37, 38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y Mateo 28, 19, lo vamos a unir. Por tanto, id y haced discípulos. Él nos dijo ir y hacer creyentes para que se llenen las iglesias, para que haya mucha gente en la iglesia los domingos, para que canten y... No, ir y hacer discípulos. Porque el discípulo es más que el creyente se sienta y estira las manos. Retomo el pasaje. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo no es para que esté llena de creyentes. La iglesia de Cristo es para que esté llena de discípulos. Y vuelvo y pregunto, ¿qué somos nosotros? ¿O qué éramos nosotros? Sencillamente unos creyentes, igual que el cojo, ir a recibir y con eso era suficiente, ir a dar la ofrenda y creíamos que eso era suficiente. El discípulo sigue a su maestro, obedece al maestro. ¿Qué somos, creyentes o discípulos? Como discípulos debemos seguirlo, debemos obedecerlo, y en todo eso está la bendición del Señor. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de alimento para nosotros y que entendamos que después de esta situación, de esta pandemia, no podemos seguir siendo los mismos. Después de esta situación difícil que estamos pasando, si volvemos a ser los mismos creyentes de antes, después de 2 o 3 meses, definitivamente fueron 3 o 4 o 2 meses perdidos en nuestra vida. Porque el Señor utilizó este momento para decirnos: no quiero que seas más creyente, tienes que ser discípulo, tienes que trabajar en mi obra, tienes que hacer mi obra. No solamente recibir las migajas que recibimos dentro de la rutina. Somos discípulos y nos apropiamos de sus promesas que están en la palabra y obedecemos y lo seguimos a Él firmemente como discípulos y obedecemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Hermanos, nuevamente los invito a reflexionar y a pensar que somos o que éramos creyentes y que somos ahora o que vamos a hacer después de esta situación. Discípulos, nuevamente, hermanos, muchas gracias por haberme escuchado. Somos iglesia, somos Amisadai, una iglesia Amisadai llena de discípulos. Que el Señor nos bendiga.